Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo que podemos empezar este nuevo día juntos abriendo la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día, por tu amor, por tu cuidado. Gracias por tu palabra. Padre, te amamos y deseamos andar por tus caminos siempre. Llena nuestro corazón del Espíritu Santo para que con tus fuerzas podamos obedecerte siempre. En Salmo 50 tú nos dices, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ayúdanos a darnos cuenta que siempre estás a nuestro lado para ayudarnos, para protegernos, para amarnos. Padre, ahora vamos a abrir tu palabra y necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el viernes 13, para el viernes 13 de diciembre lleva por título Para estudiar y meditar. Como lectura adicional puedes leer del libro El Camino a Cristo, el capítulo La Fuente de Regocijo y Felicidad, páginas 115 a la 126. Cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en el pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les trajo su aprobación y bendición. Algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas, declarando que no podían separarse de ellas, pero no se hizo distinción alguna. No se respetaron la jerarquía ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o de los gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del Señor. Un nieto del sumo sacerdote casado con una hija del notorio Sanbalat no solo fue destituido de su cargo, sino también prestamente desterrado de Israel. Nehemías oró así: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Patriarcas y Profetas, página 497. Preguntas para dialogar. Lee la cita anterior de Elena, la que ya leímos en la clase el sábado. Comparte lo que piensas sobre lo que hizo Nehemías, que no dio lugar a ninguna excepción, incluso con quienes parecían amar verdaderamente a sus esposas y no querían separarse de ellas. ¿Crees que Nehemías era demasiado enérgico, demasiado inflexible y que podía haber hecho algunas excepciones? ¿Por qué? En este mismo contexto, ¿de qué manera la Iglesia ejerce la disciplina con amor y comprensión y al mismo tiempo es coherente y no atenúa los parámetros divinos de la verdad? Aunque sabemos que no tiene nada de legalista guardar el día de reposo sabático, al igual que no es legalista no codiciar, no robar ni mentir, ¿cómo podemos asegurarnos de que la observancia del sábado o la obediencia de cualquier mandamiento no se convierta en legalista? Tener siempre presente la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros en ella. ¿Por qué es la protección más poderosa contra la trampa del legalismo? Por otro lado, ¿cómo podemos protegernos contra los peligros que surgen de una transigencia lenta pero constante como la que enfrentó Nehemías? Ahora pasamos a la lectura de la meditación de hoy, que lleva por título Hacer y no prometer. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21, 31. La parábola de los hijos presenta dos clases de personas, dos tipos de actitudes, dos tipos de posiciones ante la salvación. El primer hijo dijo que iría, pero no fue. El segundo hijo dijo que no iría, pero finalmente fue. En la historia del pueblo de Dios hubo una ocasión en la que los principios eternos de la ley de Dios fueron presentados escritos en tablas de piedra ante el pueblo, y éste sin resistencia exclamó: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Éxodo 19:8. No mucho tiempo después el pueblo era esclavo de sus promesas no cumplidas y víctimas de sus decisiones de barro. ¿Cómo prometer y cumplir con nuestra pobre voluntad pecaminosa? Víctima pasiva de la naturaleza maligna que cargamos dentro de nosotros. Debemos comprender nuestra relación con Cristo. Cristo debe habitar en nuestro corazón para que podamos mantener ante nosotros principios puros, motivos elevados y rectitud moral. Nuestra obra no consiste únicamente en prometer, sino en hacer. Esto está sacado de Comentarios Bíblicos de Elena de White. Tomo 5, página 1072, Comentario Bíblico Adventista. Ningún hijo de Dios tiene por qué temblar delante del desafío de vivir una vida de integridad. Es decir, ese es el plan de Dios para nuestra vida. Debemos mirar alto, aspirar a la excelencia del carácter, pero en ningún momento debemos depositar la confianza en nuestra fuerza de voluntad o en nuestro dominio propio. No es un asunto de palabras, es un asunto de hechos. Tú puedes decir cuanto quieras acerca de tu confianza en tu Dios vivo, en tu Dios creador, en tu Dios todopoderoso y en el poder que viene de Él para una vida victoriosa. Pero si no pasas diariamente tiempo a solas con tu Dios y si no aprendes a relacionar todo lo que haces a lo largo del día con Jesús, entonces estás confiando en tus propias fuerzas. Estás diciendo: haré, iré, cumpliré. Y estas son promesas sin una vida de comunión con Cristo. Son promesas de arena que el agua del mar borra en pocos minutos. En el versículo de hoy, nuestro Dios creador menciona a los publicanos y a las prostitutas como los que recibieron más fácilmente el plan de salvación. ¿Sabes por qué? Porque era gente cansada de caer y caer. Nadie creía en ellos. Todo el mundo los rechazaba. Ellos no confiaban en sus propias fuerzas ni en su conducta moral correcta, porque ni siquiera tenían dichas fuerzas. Por eso, cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ellos corrieron. Mateo 11:28. Era la única oportunidad de salvación que tenían y no la desperdiciaron. ¿Sientes que necesitas a Jesús? ¿Te sientes cansado de prometer y no cumplir? Ve a Él hoy y sé victorioso siempre. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.